Vale. Muy buenas, gente, bienvenidos un día más. Digo un día más porque ya grabamos una primera clase la otra vez, pero como ahora voy a hacer una introducción a lo de la otra clase porque se ha unido un compañero nuevo, si queda lo suficientemente bien, porque no hay que liarse mucho la perdiz con el contexto principal, dejaré este de primer vídeo. Así que bienvenidos, bienvenidas. Esto es un intensivo de trading sintetizado, un híbrido entre scalping y day trading, que ahora si es la primera vez que entras en trading, ahora verás exactamente a qué me refiero, porque son conceptos que no habrás escuchado nunca. Si no y es así, espero aclararte muchas dudas, así que vamos a empezar. Vale, chicos, cualquier cosa, vosotros los de las clases, que tengáis preguntas, decidlas, se os escuchará, no se os va a ver. Y así cualquiera que esté en YouTube y quizá tenga la misma duda, pues oye, pues se la resolvemos en este momento y no tiene que escribir en comentarios. Por empezarte, David, tú que eres el nuevo, he hecho un PDF que después de las clases os lo paso porque este ya lo he actualizado acorde a la clase de hoy, más la de lo anterior. Te voy a poner un poco al día, ¿vale? Lo voy a leer sobre encima. Quiero que más me escuches a mí que lo leas tú sobre la marcha. Primero, ¿qué es el trading? El trading es un negocio que lleva muchísimos años que básicamente son intercambios con beneficios en el durante. Quiero decir, eh, aquí el ejemplo que pone es, tú compras una entrada de un concierto y cerca del concierto, cuando ya no hay más, la revendes por un precio más alto. Esa diferencia es un trade, es un beneficio que sacas tú con esa venta. Pues eso es el trading, solo que en este caso se puede hacer con acciones, con divisas, con materias primas y con criptomonedas. No es para nada la inversión tradicional, aunque se puede hacer inversión tradicional con esto. La diferencia está en que la tradicional, que es la que tú sé que haces, que me has enseñado, es en el largo plazo. Tú vas, digamos, sintetizando mucho, comprando para en un futuro sacar. En este caso no. En este caso son tanto compras como ventas en el corto plazo y sacando un beneficio de ambas. En un mismo día o en varios días, en este caso. Nada de años y demás. Eso es inversión, lo nuestro es trading, que es al momento. A ver, ¿qué más? ¿Cómo se gana dinero? Así repasáis todos vosotros, ¿vale, chicos? Espero que no se os haga repetido. Se gana dinero comprando o vendiendo. Comprando se entiende fácil, ¿vale? Tú compras a un precio y cuando sube, vendes más caro. Y esa diferencia es lo que tú te llevas. Pero la venta, que es lo difícil, esto creo que sí que lo voy a leer porque aún hay muchos conceptos que mi idea es explicarlos más sintetizado, porque no hace falta liarse tanto la perdiz con anglicismos o extender mucho algo que en dos palabras está entendido. Entonces, la venta o ir en corto, que se habla con el inglés, es tú le haces una promesa al broker, al que te hace de intermediario, diciendo que te preste, en este caso con el ejemplo, una acción que vale 100, porque tú sabes que va a bajar el precio. Entonces le dices que te dé ya una prestada, que tú sabes que va a bajar, y cuando baja, tú la compras, pero tienes una a 80 cuando a ti te la han dado a 100. Le devuelves al broker la acción por 80 y tú te quedas 20 de beneficio. Así se gana con una venta. La compra se entiende más fácil, la venta no. Pero la venta es básicamente eso. ¿Se ha entendido, por cierto? Sí, todo en orden. Vale, ok, sigo. ¿Qué más? ¿Qué más? Así se ve en el gráfico cómo es una compra, por lo menos la herramienta donde aquí ves el parámetro y visualmente ves si has acertado o no. Y este es un ejemplo de venta. Que igualmente estos colores se pueden cambiar, ¿vale? Todo es muy customizable. Generalmente vosotros imagino que habréis visto los gráficos de barras verdes y barras rojas. Yo prefiero cambiarlo porque psicológicamente ver el rojo te ataca un poquito, ¿sabes? Pues te cambias el color a uno que quieras y ya está. Si te hace falta, si no, oye, lo que quieras. El resultado no te lo va a decir el color que pongas en el gráfico. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo analizamos el gráfico? De dos maneras. O en base al análisis técnico, que es la repetición de patrones que con el tiempo han demostrado un resultado. Patrones es básicamente cómo se mueve el precio, qué cosas forma, dónde reacciona y demás. Todo puro técnica, ¿vale? Y la otra es en base a las noticias, el análisis fundamental. Es analizar lo que puede pasar debido a lo que ha pasado respecto a noticias que pasan, como cuando dan datos de la economía o va a hablar algún presidente o cosas así. Eso también se puede estudiar y se puede hacer trading con uno, con otro o
con ambas, que siempre al final, cuando mezclas un poquito de esos dos mundos, sueles tener más posibilidades de éxito, porque tienes más contexto del mercado y de lo que puede pasar. Que no quiere decir que sea así, pero es como un plus que puedes añadir. ¿Cuál es el mejor? Ambos. Ambos están bien. Ambos están bien porque ambos se utilizan, como he dicho, de manera separadas o juntas. Yo creo que un poquito de cada está bien. Es decir, justo en nuestra operativa lo que aprendemos es, o sea, lo que os voy a enseñar es a cuando hay una noticia levantar las manos, esperar que el precio reaccione a la noticia, que siempre lo hace, y una vez se vuelva a tranquilizar, ya volver con tu análisis técnico. Porque hay muchas veces que una misma noticia, por algo externo también económico, va a reaccionar distinto. Y si no sabes leerlo, porque hay gente que lo enseña, siempre a mí me gusta escuchar a Pablo Gil. Si lo conocéis sabréis quién es, y si no, buscad algún vídeo porque es una maravilla escucharlo hablar, tiene podcast y demás. Él tiene un curso donde aparte de enseñar análisis técnico, también enseña análisis fundamental. Voy a beber un poquito de agua. El hombre este tiene muchísimos años de carrera y te sabe decir con bastante exactitud lo que una noticia puede decir entre líneas y cómo afectaría al mercado. Entonces, si sumas un poquito de cada, genial. Si no, con solo el técnico se puede ganar dinero. A la vista está. O sea, yo solo utilizo el técnico y manos quietas cuando hay una noticia. Que ahora os enseñaré dónde mirarlas. Vale. Disculpad. El análisis técnico, ¿dónde lo hacemos? Hay muchas herramientas, ¿vale? Pero la que prácticamente todo el mundo utiliza es esta que veis en pantalla, que es TradingView. Es un analizador de gráficos. Tiene varias funciones también, pero yo solo la uso para eso. Tiene una especie de comunidad, cosas así, o también se puede hacer aquí un poco de backtesting, una repetición del pasado, que no es tan exacta como la que os enseñaré cuando toquemos el tema del backtesting. Hay muchas, ¿vale? Pero yo creo que esa es con la que mejor os puede ir. El análisis fundamental en muchas páginas, la que uso yo es Forex Factory, que tú pones aquí en esta parte los parámetros de las divisas que quieres, saber las noticias día a día, y te salen aquí en carpetitas. Las rojas son de mucha importancia, las naranjas media, y creo que también están las amarillas, que las tengo quitadas, que es como que el mercado no se va a enterar. Pues tú por las mañanas te levantas, abres el gráfico y mientras se carga le echas un vistazo a Forex Factory. ¿Que hay algo a una hora cercana de tu operativa? Analizas, te estás quieto y ves qué pasa. Y una vez pase la marea alta, te sumas a buscar tus oportunidades. Lo que yo os voy a enseñar, si aparte estudiáis esto y lo unís a lo mío, oye, pues se pueden tener más resultados, ¿por qué no? Pero aquí lo que yo digo es esto. El mercado y sus sesiones. ¿Cómo se mueve el mercado, el dinero? Hay 3 grandes sesiones, ¿vale? En el mundo, que son la de Asia, la de Europa y la de América. La de Asia es Tokio, la de Europa es Londres y la de América es Nueva York. Son las 3 potencias más fuertes a nivel económico. Ahora justo creo que mañana abre la de Emiratos Árabes, entonces, o sea, mañana, esta noche, no sé todavía la verdad cómo va a reaccionar. En cuanto sepa y vea bien cómo es, a lo mejor hago un vídeo para que lo entendáis mejor y lo explicaré en alguna clase. Porque algo cambiará, ¿vale? No en la operativa, sino quizá en el movimiento del mercado. Básicamente, volviendo a las 3 sesiones, Asia es la que inicia el ciclo de 24 horas del mercado. La siguiente es Londres y la siguiente es Nueva York. En ese orden aquí en España, ¿vale? Luego, si estáis en Latinoamérica o en Asia, obviamente cambia. Yo estoy hablando desde España en este momento. El momento de oro es cuando se solapan Londres y Nueva York, que son entre las 3:30 hora española y las 5 de la tarde hora española. Es donde más volatilidad, más movimiento hay, más liquidez y más oportunidades hay. Es la que más traders en el mundo operan, porque es donde más probabilidades hay, valga la redundancia. Pero muy importante, quiero que os quedéis todos con que sabiendo lo que haces y estando confiado en ti y en tu estrategia, en la que por lo menos yo os voy a enseñar, en cualquier momento del día prácticamente se puede dar una oportunidad. O sea, el mercado, si sabes escucharlo a cualquier hora del día, te puede dar una oportunidad. Quizá no tan grande o con tanta probabilidad como en la hora de oro, pero si sabes lo que haces, si sabes leer al mercado, siempre tiene algo que decirnos. O sea, que no porque todo el mundo
Porque una cosa de la psicología que también veremos son las creencias limitantes de tanto en este trabajo como en general en la vida que luego te afectan aquí. Y una de ellas es eso de todos operan la apertura de Nueva York, yo también, porque si no, no tengo tantas oportunidades. Tú mismo te lastras con esas ideas, ¿vale? Porque una buena operativa, con una buena gestión de riesgo y emocional, se puede dar a cualquier hora del día. Y más si, por ejemplo, aquí que estás en España, que puedes estar en la apertura de Londres como en la de Nueva York. Doble oportunidad. Que también no porque más tiempo estés en el mercado, más oportunidades vas a tener. Porque también puedes agotarte mentalmente y no ver algo que cuando estás fresco te das cuenta y te determina si sí o si no operar un momento. Ahora bien, vamos a hablar de los estilos de trading, ¿vale? Hay tres. Dentro de que el trading es a corto plazo, eh, tiene tres metodologías, que una sería súper corto plazo, una sería a medio y otra es a largo. La súper corto plazo es el scalping. El scalping son operaciones que duran entre segundos o minutos. Hay muchos scalpers que se llaman que operan lo que una vela de 5 minutos dura. Eso requiere de mucha paciencia y un control emocional muy fuerte, porque como los riesgos suelen ser los mismos que quien opera un poquito más a largo plazo en otra de las dos metodologías, el tiempo no. Y donde tú en un momento en el scalping ves que estás a favor 1.000 euros o $1.000, con la misma rapidez te baja en negativo. Y eso para el cuerpo humano sigue, hasta que te acostumbras y demás, sigue siendo un shock increíble. Entonces los scalpers pues eso, tienen una versión al riesgo en principio más alta, más controlada por esa alta volatilidad. Utilizan gráficos de corta duración, no sé si duración sería la palabra. Tú un gráfico, ya eso lo veremos ahora más adelante, puedes ver la información del movimiento del precio en varias temporalidades, en diario, en 4 horas, en 1 hora, 15 minutos, 5, media hora, en minutos, y que cada vela del gráfico es acorde a esa temporalidad. Quiero decir, voy a poneros el gráfico rápido para que lo veáis, porque si no, no se entenderá tanto. Ahora mismo el gráfico que veis en pantalla es el de 15 minutos, como veis aquí arriba, y cada vela te da la información del precio durante 15 minutos, ¿vale? A eso me refiero. Pues tú puedes ponerlo que cada vela sean 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto cada vela, 4 horas cada vela, un día cada vela, una semana, un mes y así muchísimas temporalidades, ¿vale? Incluso segundos. No los he tocado. No los vamos a hablar. Pero están. O sea, no está de más que lo veáis también. Vale, a eso me refiero con que el scalper usa temporalidades cortas y en movimientos muy rápidos. Luego la intermedia es el day trader. Si voy muy rápido, paradme y hacedme las preguntas que queráis, que para eso estamos, ¿vale? Que no muerdo. En YouTube igual, cualquier cosa me decís en comentarios y lo desarrollo un poco más. El day trader es el mediano, digamos, el de la temporalidad media. Las operaciones suelen durar entre varias horas o 1 o 2 días como mucho, dependiendo de cómo se mueva el activo o tu propia operativa. En este caso las temporalidades que usas son intermedias, suelen ser la de 1 hora, 4 horas, la diaria para mantener para identificar el movimiento diario posible, y se ejecutan en 5 minutos y eso, y te suelen durar un par de horas o por ahí. Y luego está el swing trader, que es la de largo plazo. En este caso las operaciones duran días o semanas, incluso meses, dependiendo de cada uno. Y como he dicho antes, utiliza temporalidades más altas, en este caso las de un mes, semanal, diario, y se ejecutan en 1 hora, si no recuerdo mal. Y pues eso, ¿cuál es mejor? Todas son buenas, todas te dan rentabilidad si sabes lo que haces. La mejor la eliges tú acorde a tu estilo de vida. Si tienes más o menos tiempo, si te gusta más o menos esa tensión del scalper, o si por el contrario prefieres analizar una vez a la semana, poner una operación al mes y gestionarla también de vez en cuando, ¿sabes? Porque tampoco la vas a dejar así a la suerte sin gestionar. Y así pues cada uno decide cuál es la mejor. Todas están muy bien, la verdad. En este caso la que voy a enseñar yo en este intensivo es un híbrido entre scalping y day trading. Le he puesto de nombre el Scalp Day,
No sé si existe, la verdad. Estaba haciendo el PDF y se me ocurrió, ¿cómo pongo que es una mezcla de los dos? Pues básico, juntar los dos nombres. Entonces, ahora vamos a hablar de la metodología esta, ¿vale? El híbrido este Scalp Day, como me escribió Gemini, porque no sabía bien cómo explicar algunas cosas, en este curso no somos corredores de 100 metros ni maratonistas. Es una operativa híbrida, se va poco a poco. La estrategia, bueno, no voy a entrar en esto todavía. Básicamente utilizamos conceptos que alguno ya os sonará de YouTube, de ICT y de Smart Money. Los hibridamos y los operamos. Y de momento voy a decir eso porque justo en este capítulo ya vamos a hablar de los conceptos que utilizamos y en otro los juntaremos y la pondremos en práctica. Ahora vamos a hablar de las partes de una operación. Repito que si estoy yendo un poco rápido, paradme, sobre todo tú, David, que eres el nuevo, y hacedme las preguntas que os hagan falta. Sí, por ahora todo claro. Perfecto. ¿Y los que estabais la anterior clase, qué tal? ¿El repaso bien? Todo bien. Vale. Las partes de una operación, ¿vale? Está el stop loss, que es tu cinturón de seguridad. Sirve para proteger tu dinero, básicamente. Tú cuando pones una operación tienes que programar tu salida en pérdida máxima si tu análisis va mal, tu salida en ganancia si tu análisis va bien, y luego gestionar esa operación. El stop loss es el cinturón de seguridad para no perder más de lo que tú pongas en riesgo, que tú decidas, ¿vale? Si en cualquier otra clase otro trader os dice de no poner stop loss, yo no le haría mucho caso, porque no tiene sentido en este mundo. Porque ahora no pones stop loss y una mala noticia hace que una vela kilométrica te deje la cuenta cero del capital que sea y te vas a quedar ojiplático, boquiabierto y cualquier otra palabra de flipando, ¿sabes? Entonces, siempre pones stop loss y si te sacan stop loss no pasa nada, cierras y mañana tendrás otra oportunidad, no te preocupes. El take profit es la meta, ¿vale? Lo que os he dicho, la salida en ganancia. Lo que tú dices, hasta aquí, dice mi análisis que va a salir en positivo. Esta se entiende fácil. El break even es el seguro a todo riesgo, me pone aquí Gemini. El break even es el mismo nivel en el que tú ejecutas la operación. Tú cuando la ejecutas, voy a poner aquí un ejemplo, dadme un segundo. Tú cuando ejecutas una compra en este caso y programas este es el stop loss y este el take profit, cuando el precio empieza a ir a tu favor, primero tu salida está aquí, ¿vale? En pérdida. Porque tienes aún un recorrido en el que el precio puede bajar antes de ir a favor. Entonces tienes que darle margen a tu operación. Pues cuando empieza a ir a favor tuyo, hay que empezar a gestionar el capital, el riesgo, a protegerlo. Entonces lo vas subiendo y ahora saldrás aquí al 50%. Ya no arriesgas un 1% como ejemplo, ya estás arriesgando un 0,5%. Ya has protegido el capital. ¿Que sigue subiendo? Aquí ya es cuando lo pones en break-even. Esto es el break-even. Poner la salida en pérdida en el punto de entrada. Entonces si se diese la vuelta, ni pierdes ni ganas, sales a cero. Y ya está. Y mejor eso que perder algo. Aunque hay muchas veces que sube a favor, baja, si ya hemos puesto el break-even muy pronto, nos saca y luego se da a favor. Pero bueno, al final tú mismo con la operativa sabrás determinar cuándo moverlo y hasta dónde. Y ya está. Ese es el ejemplo para que se entienda. Y los parciales es ir cerrando trocitos de la operación. No, porque tú puedes ir gestionando igualmente el stop loss aquí en parcial, en ganancia. Si se diese la vuelta aquí, pues ganas un porcentaje. Aquí también. Pero lo que tú puedes hacer una vez pones el stop loss es cuando llegue aquí, cierras desde el broker el 50% de la operación. El stop sigue aquí, pero tú ya te has asegurado en el bolsillo la mitad de la operación. Y luego dejas que la otra mitad corra, por ejemplo. Eso es una salida en parcial. Este simulacro no hace falta, cada uno al final se crea su rutina de operación. Vale, el laboratorio del trader. En este caso son las cosas no de trading que hacen que tu trading mejore. En este caso es todo lo que tú puedas medir para mejorar. Porque si tú operas pero no tomas un registro y luego lo analizas, no sabes en qué has fallado y por qué, o qué has hecho bien y por qué para replicarlo. Entonces, una de ellas es el backtesting, es practicar y practicar en el pasado con herramientas que te dejan simular el gráfico anterior y darle play. Ahí pruebas la estrategia y vas mejorando tú tu operativa.
que sería esta, por ejemplo, la que uso yo, la que os diré que os pongáis, que es FX Replay. Básicamente es un simulacro, tú pones los meses que quieres backtestear y le das al play. Y el mercado se va moviendo como en real. Tú puedes poner la velocidad, claro, y pararlo cuando quieras. Vas analizando, haciendo operaciones. Y aquí, por ejemplo, de 100.000 ha pasado a 121.000. No es real, pero es en backtesting. Cuando ya empiezas a tener estos resultados así de manera constante, que está en verdecito, dices, vale, ok, pues probemos en real o en demo. Y va subiendo también tu confianza en ti. Luego, las otras dos, que yo os las voy a explicar juntas, es el journal. Una de tus emociones y otra de parámetros y tus protocolos de la operativa. Yo en este caso, os voy a decir la que hago yo. Yo tengo una libreta donde a la vez que analizo me da oportunidad el precio de actualizar en real cómo va la operativa, voy poniendo eso. Pues tras el primer análisis noto esto, me siento tranquilo porque esto justo se dio ayer y me salió bien. Cualquier cosa que puedas anotar, que puedas analizar y que puedas mejorar es bienvenido en esa libretita en ese caso. Sobre la marcha de la operación yo voy haciendo capturas y en un PDF hago un journal más de lo que son números y capturas para volver a verlo después y ver, ay, pues ahora que estoy más tranquilo, veo que aquí tendría que haber entrado más tarde o más pronto. Todo lo que puedas registrar te hará mejorar, al fin y al cabo. Y vale, el mercado se mueve de tres maneras, ¿vale? Os lo voy a explicar aquí en directo con el gráfico. El mercado se mueve en tendencia alcista, que aquí se ve claro, hacia arriba. Se mueve en tendencia lateral, que no tiene un rumbo fijo. Si os fijáis, el precio se está moviendo entre estos dos niveles. Esto es una tendencia lateral, hasta que rompe y aquí va alcista, y la otra es la bajista, que básicamente cae. Ya está, no se mueve de otra manera, no tiene más vuelta de hoja. Y está formado por velas japonesas, ¿vale? Que no voy a entrar en los tipos de vela más que en dos, que son los que vamos a necesitar conocer nosotros, que son las dojis y las envolventes. Una envolvente básicamente es esta, por ejemplo. Esta es una envolvente, ¿por qué? Porque es muy grande y envuelve a la anterior, y muchas veces a varias anteriores. Esto determina una fuerza muy grande, bajista en este caso, que al final aquí va hacia arriba, pero este sería un claro ejemplo de envolvente. Y justo al lado aquí tiene una doji. Una doji tiene el cuerpo finito y unas mechas muy grandes, que ahora voy a explicar qué son. Estas indican indecisión, es como que el precio ha llegado aquí y la gente, el mercado, no sabe hacia dónde ir. Entonces, durante este periodo de tiempo, el mercado está indeciso y forma estas velas. Que cada vela está formada por el cuerpo, que veis aquí, y las mechas. Que las mechas es, en este caso, el precio donde más alto ha estado. Aquí te indica el precio máximo que ha tenido la vela en este periodo de tiempo, y aquí el mínimo, solo que esta justo es pequeñita. Esta sería mejor. En un alcista, la parte baja del cuerpo de la vela es el inicio de la misma y la parte alta es el final. El precio de aquí a aquí ha subido su valor, pero el máximo valor que ha tenido ha sido en este nivel de aquí y deja rastro con la mecha, y el mínimo que ha tenido ha sido aquí y deja rastro con la mecha. Por un momento esto en real se verá, ahora mismo esta vela está parada, veréis cómo durante esta vela es de un mes, durante gran parte del mes la vela esta ha estado cayendo hasta aquí y era de este estilo, bajista, pero ha terminado alcista. Al final siempre una vela, hasta que no cierra, no te va a decir realmente qué intención tiene. Esto también es muy importante que lo sepáis a la hora de operar, porque hay muchas veces, a mí me ha pasado y probablemente me pasa alguna vez más, que antes de que cierre la vela te confías y ejecutas, o la tienes en cuenta antes de que cierre, y justo segundos después se da la vuelta, porque el mercado es así, es un poco incierto en ese aspecto. O sea, siempre cerciónate de que haya cerrado y de que no estás... o sea, tienes que escuchar al mercado. El mercado te dirá qué quiere hacer y tú te sumas. No tienes que prever tú antes de que el mercado te diga, porque entonces no estás haciendo trading, es un casino, entonces, porque estás como jugar a la ruleta. Y justo nuestro trabajo es lo contrario, es usar la estadística y los patrones para determinar dónde va a ir. Vale.
Luego las velas juntas forman patrones, que pues eso, son cúmulos de velas que forman unas figuras que pueden significar que va a continuar el precio después de esa figura, que va a revertir, o cualquiera de las dos, que habrá que mirar otras cosas de los conceptos que vamos a aprender para saber si este patrón híbrido quiere subir o quiere bajar. En este caso, en el intensivo no voy a explicar los patrones porque no los vamos a usar. En esta operativa no se usan. Si queréis saber más de ellos, que tampoco está de más tener un poco más de contexto de este trabajo, podéis buscarlo en algún otro vídeo, o si o queréis que os lo explique yo más sencillo, lo hago en otro, ¿vale? O sea, no habría ningún problema. En principio no es lo que me interesa porque no los usamos. Aunque todo al final suma, ¿vale? Pero en esta operativa no haría falta. También el mercado tiene unas zonas que son soportes y resistencias. En este caso, el canal que hemos marcado antes, la zona lateral del precio, en este caso aquí abajo estaba formando un soporte, que es una zona invisible, que el precio tiende a rebotar en ella, que no la pasa. Si os dais cuenta, aquí rebota una vez, dos, aquí casi 3, 4, 5 y ya sube hacia arriba. Esto es un soporte. Y lo mismo hacia arriba, una resistencia. El precio se resiste a subir en una zona invisible donde tú puedes trazar una línea. En este caso, aquí el precio sube y rebota. Aquí sube, rebota y al final termina rompiendo. Esos serían los soportes y las resistencias. TradingView ya hablaremos de él, de la herramienta. Los indicadores los voy a decir por encima porque tampoco se usan en la estrategia que os voy a enseñar, pero tampoco está de más que lo sepáis. Están las medias móviles, que por enseñaroslas en el gráfico son una media aritmética de... Esto no, perdonad. Vale, estas dos. Las medias móviles son estas líneas de aquí, que veis en el gráfico, que hacen un promedio de cierta cantidad de velas. En este caso ponemos los datos, yo pongo aquí 50, que es la que se suele usar, y me hace una media aritmética de las 50 últimas velas de un mes, marcando un soporte dinámico que el precio también tiende a respetar. También tenemos el RSI, el índice de fuerza relativa, que indica sobrecompras y sobreventas. En este caso, a ver, aquí lo tengo. En este caso, cuando el precio está por encima del nivel de 70 del RSI, es una sobrecompra, entonces generalmente el precio tiende a caer. Y a la inversa, cuando cae por debajo del nivel de 30, está sobrevendido, entonces la gente empieza a comprarlo. A ver. El MACD... es que esto no lo vamos a usar. Repito, si queréis un vídeo solo de indicadores, me lo decís en comentarios, o vosotros también, chicos, los que estáis aquí en la clase, lo mismo. No os va a hacer falta por la operativa que tenemos, pero entiendo que podáis querer saber qué son, porque cuanta más información tienes, más tienes de dónde analizar, aunque a veces más es menos a la hora de tener claro una operativa, y te puedes liar, porque varios te pueden decir que compres y varios que vendas, y a cuál haces caso. Entonces, cuanto más simple tu operativa, mejor. Porque al final lo típico que se ven de pantallas con muchos indicadores y líneas, eso no hay quien lo coja. Que habrá quien le funcione, porque hay de cada estrategia que dices, yo no me explico cómo eso funciona. Pero al final, como todo en la vida, cuanto más simple, mejor. Así que voy a pasar ya... Vale, mira, respecto a nuestra operativa. Nuestra operativa de Smart Money y de conceptos avanzados de ICT, nuestro indicador único es el precio. El mismo precio, con las velas y todo lo que nos dice, es el indicador perfecto para saber hacia dónde va a ir y dónde sumarnos nosotros a la tendencia. Entonces, usa todo lo que sepas como una confluencia extra, pero al final siempre, cuanto menos tengas ahí por medio, mejor te irá la operativa, porque menos líos te harás. Ahora sí, ¿vale? Vamos a pasar. Esto me lo voy a saltar porque ya es lo de la clase de hoy. Ahora ya, chicos, empezamos con la clase nueva de hoy. Estos son los conceptos de los que vamos a hablar en la operativa. Esta vez los he hecho uno a uno, un poquito más detallado, porque ya no es que os suene, ya es que os lo aprendáis. Así que vamos a empezar.
y voy a ir mirando yo, ¿vale? Voy a volver a subir esto de arriba, que si tenéis tiempo los repasamos todos una vez más y sin prisas. Vale, no, mejor me lo pongo yo aquí para vosotros. El break of structure, por leerlo una vez más, es una ruptura del movimiento anterior a favor de la tendencia actual. Estaba subiendo y la ruptura es a favor, a favor, a favor, a favor. El rompimiento confirma que la dirección de la tendencia va a continuar. Eso es un BOS, ¿vale? Luego está el CIST. Es también una ruptura, pero que es en contra de la tendencia actual. En este caso se ve así. En vez de el siguiente pullback empezar a subir, continúa bajando. Y lo que rompe no es el máximo anterior, en este caso, sino el mínimo anterior, indicando que ya no quiere subir más, que quiere seguir cayendo. Eso sería un CIST, ¿vale? Y lo mismo, solo que con más fuerza, sería un MSS, un Market Structure Shift. Es otra ruptura que en vez de querer continuar la tendencia, lo que te avisa es de que la va a cambiar. Sigue rompiendo por debajo, en este caso, ya que antes era alcista, por debajo del mínimo anterior, indicando que ahora va a hacer mínimos más bajos. La diferencia es que en el MSS tiene más fuerza porque el rompimiento es por completo la vela, tanto cuerpo como mecha. Entonces suele caer más a plomo, como veis aquí. Justo esta ya ha sido la caída a plomo, pero esta que era más sutil, que también rompe por debajo de la vela completo, empieza a caer a plomo. No te da tiempo casi a entrar en esas. En esas las ejecuciones son conforme termina esa vela. Tú ya te vas preparando. Por ejemplo aquí también lo ha hecho. No sé si es el mismo ejemplo, creo que sí. Aquí, cuando tú ya ves la fuerza que está teniendo esto, como tienes aquí ahora mismo 15 minutos en lo que dura esta vela, como veis aquí, tú durante esos 15 minutos que ya al final ves que empieza a coger fuerza, tú ya en tu broker te preparas la venta. ¿Hasta dónde? Pues eso ya mirarías este nivel, por ejemplo, el anterior, que justo ha llegado. Te pones aquí, te lo preparas todo y te lo calculas. Y conforme ves que la vela cierra, ejecutas, le das al botón. Y la magia va sola. Y en media hora ya tienes el profit en este caso, porque cae a plomo. Sin embargo, si la ruptura, como veis aquí, no supera la vela al completo, tardará más. Es el CIS. Retrocederá un poco, generalmente hasta un bloque de órdenes que habéis visto antes. En este caso, cuando tú ejecutas, de hecho aquí ejecutas diferente, por cierto. En este caso verías en qué nivel va a retroceder el precio. Yo, por ser conservador, lo habría puesto en la vela esta alcista anterior. Aquí hay órdenes, me protejo en el máximo anterior y de ahí hasta que se me da el profit tarda mucho más minutos. Como son 15 minutos, pues desde que aquí ejecuto la orden hasta que el precio retrocede aquí y me la activa, pasa 4 horas. Y aún titubea otras 4 y ya cae en media hora. Este tiene menos fuerza que el CIS tiene menos fuerza que el MSS. Solo por esa simpleza de cerrar por completo en esa vela. A ver. Aquí los tenéis todos juntos. Cuando el cambio de estructura no es continuando la tendencia, sino al revés, no me salía otra palabra, y cierra por completo, es un MSS. Cuando el cambio de estructura es a favor de la tendencia, es un BOS. Ahora, cuando tengáis tiempo, os estudiáis los nombres para reconocerlos al momento, porque por desgracia se estudian con esos nombres, ¿vale? Y no somos ingleses. El CIS es lo mismo. Es otro otro que te indica el cambio en la estructura, que si iba a subir ahora va a bajar, solo que al no cerrar al completo la vela suele retroceder un poquito antes de empezar a caer. Como veis aquí también retrocede muchísimo hasta que al final cae. Que otras veces, como el mercado no es una ciencia exacta, no retrocederá y seguirá hacia atrás. Por eso tenemos de nuestro lado la estadística con las operativas, porque hay veces que haciéndolo bien sale mal porque la estadística ese día era negativa.
y no pasa nada. Hay que también saber perder, que eso lo veremos en la clase de psicología. Y ya, vale, aquí tenemos los 3 tipos de rompimientos. Acordaos, 3 tipos de rompimientos. Uno que es a favor y 2 que son en contra. Uno más fuerte que el otro. La diferencia entre uno más fuerte que el otro es que el fuerte rompe por completo la primera vela del impulso que rompe. Y la otra no, solo rompe el cuerpo. Siguiente. El order block es una vela previa a ese cambio de la tendencia del mercado. Esa vela es especial porque está llena de órdenes pendientes de ser activadas. Generalmente, cuando el precio rompe, tarde o temprano volverá a por esa liquidez, a por esas órdenes, antes de continuar cayendo. Aquí en el ejemplo, este order block se respeta 3 veces porque había muchas órdenes, vamos a decir, hasta que termina cayendo. Como os he dicho, también puede ser que no lo respete y siga para arriba, no pasa nada. El equilibrium y las zonas de Fibonacci es la herramienta esta que hemos hablado hace un momento, con los parámetros que tú marcas el inicio y el final del impulso, y aquí tienes marcado la zona de equilibrio, que es el 50% del movimiento, donde suele reaccionar, y las zonas de oferta y demanda, que es donde mejor puedes obtener un precio para entrar en el mercado. En este caso no le hace ni caso, pero siguiendo lo que dicen esos conceptos, aquí habría sido la mejor zona para buscar una venta hasta aquí, por ejemplo, hasta el máximo anterior. Y lo mismo pasaría al revés. Coges un impulso que va hacia arriba y tú ya sabes que en el 50% puede reaccionar, pero que la zona donde es más probable que reaccione es en la zona donde habrá un descuento para obtener un mayor precio. Aquí buscaríamos una compra y para arriba, que en este caso, para que veáis que tampoco el mercado es siempre exacto, no llega al máximo anterior, sino que se da la vuelta. No pasa nada. También tenéis que tener en cuenta que al estar ahora en 15 minutos, si ejecutamos la operación en 1 minuto, podría ser, a ver que lo encuentre, podría ser, aquí. Podría ser que aquí nos hubiese dado dineritos. ¿Por qué? Porque al tener más recorrido, si yo, me lo invento, ¿vale? Esto no le hagáis caso. Si yo aquí, en la zona de descuento ya, cuando rompe aquí esta estructura, pongo una compra, me protejo aquí, por ejemplo, y salgo en el equilibrio, porque un 1,6 me parece suficiente. Pues habría ganado dineritos. Incluso lo habría ganado hasta aquí, hasta un 2%, que también se suele buscar. O incluso si lo hubiese estirado más, aún no nos habría sacado en stop loss. Sin embargo, aquí podríamos haber ganado también, porque aún ha subido un poquito más. Por eso es la gracia de buscar una operación en una temporalidad pequeñita, porque nos da un rentabilidad-riesgo más grande. Vale. A ver, ¿dónde está el de esto? Vale. Eso es el equilibrio y las zonas de Fibonacci interesantes. Aquí lo tenéis más claro, con los ejemplos estos ya buscados. Inicio y final del impulso. Zona donde va a reaccionar, se busca entrada, efectivamente. Vale. La liquidez, por explicarlo de nuevo. La liquidez son las zonas donde hay dinerito en espera, órdenes en espera, y que el mercado siempre va a tender a ir a por ello, tarde o temprano. Si es una zona de liquidez jugosa, tarde o temprano el mercado irá. ¿Qué zonas suelen ser de liquidez? Los máximos anteriores, los mínimos anteriores, los fair value gap, son zonas que el precio al final tenderá a ir a por ellos, los máximos iguales y los mínimos iguales. Esas son zonas de liquidez donde el precio siempre irá a por ellos. Y cuanto más cuanta mayor es la temporalidad donde está visible esa liquidez, más fuerza y más probable será que el precio vaya allí. ¿A qué te refieres con mayor temporalidad? Te lo enseño. Tú aquí en el gráfico, para que lo ponga bien, tú aquí en el gráfico, un fair value gap de 4 horas durante el día, lo más probable es que si tú estás aquí, el precio este día quiera ir a por el fair value gap, ¿entiendes?
porque es una temporalidad grande, entonces aquí hay mucha liquidez, por explicarlo fácil. Sin embargo, tú en 5 minutos es muy probable que a lo largo de tu operativa pase de largo varios Fair Value Gap. ¿Por qué? Pues porque mira, porque como es tan pequeñito, eso de ahí, ¿irá por él? Pues puede, porque este termina yendo a por él. Y este de aquí es probable que si estiro un poco el chicle, también se lo coman. Pues puede que no, porque el mercado va por aquí en real. Pero es más probable que en una temporalidad mayor tiene más peso esa liquidez que en una pequeñita. En una pequeñita se pasan algunos más de largo. ¿Se ha entendido así? Creo que sí. Al final, cuanto más tiempo ha estado en esa zona, más dinero se ha ido acumulando, por lo que al final irá ahí a por esa liquidez. Espera, te lo digo otra vez. Quiero decir, tú estás operando y estás aquí. Tú estás operando, ¿vale? Y este es el gráfico de 4 horas. Tiene fuerza, porque son movimientos muy grandes. Y tú ves que aquí hay un Fair Value Gap, ¿vale? Si tú por lo que sea, tu operativa diaria, crees, porque todo parece indicar que es alcista, nunca te olvides de que aquí tienes un Fair Value Gap, porque al ser una temporalidad grande, es bastante probable que vaya a por él. Puede que no en ese día, pero al siguiente puede que sí. Quiero decir, siempre tenlo presente. En una temporalidad mayor, aunque tu sesgo diario te indique que no va a ir a por el Fair Value Gap, si está cerquita, al final terminará yéndolo, ¿vale? Aunque tú aquí creas que va a ser hacia arriba. A eso me refiero con que es más probable que se respete en una temporalidad mayor que en una pequeña. Porque en una pequeña, al ser tantos movimientos, en una hora se va mucho el precio de esa zona y tardaría mucho en volver. A eso me refiero. Vale, ahora cuando has cambiado el tiempo ya lo entendía. Ok. Vale, el barrido de liquidez. Este concepto es un poco polémico, en verdad, ahora que me acuerdo, porque dentro en Wall Street hay muchos vídeos que dicen que eso es mentira, que es un bulo, que no funciona, que no se usa para eso. Sí, o sea, si no se usa para eso, por lo menos funciona, ¿vale? Solo que es más fácil engañar a los minoristas y demás, o más divertido, voy a decir yo. El barrido de liquidez es una trampa de instituciones grandes, donde durante esa vela, donde está la trampa, te indica primero una cosa y si no te esperas a que termine, luego hace todo lo contrario, que es lo que estaba planeado. Se llama barrido de liquidez porque durante toda esa vela se come una liquidez previa obvia más la actual de la gente que marca ahí las operaciones, porque no se la quieren perder. Y al no esperarse a que cierre la vela pensando que se les va a ir el precio mucho, como a veces pasa con un Market Structure Shift, un MSS, la mayor parte de las veces es probable que te comas los mocos. Suelen aparecer, que esto no lo he dicho antes más, los barridos de liquidez en las aperturas de las sesiones, ¿vale? Es donde empieza la caña y donde dice, venga va, empezamos a jugar. Pero aparecen en cualquier temporalidad, a cualquier hora, y no siempre son tan claros. Esto es un barrido de liquidez, por ejemplo. Si aquí te indica que todo va a caer, esta mecha de aquí, primero que era una vela muy alcista, se come la liquidez que hay aquí en este nivel acumulada y continúa bajando. No es tan visible como estos de aquí, pero también sería un barrido y cae, ¿sabes? Este de aquí viene, barrido, pues mira, este no. Bueno, barrido, sube, come, cae. A lo que voy es que no porque la vela... Me voy. Reconectando, se me va. Vuelvo, vale. A lo que voy, no porque la mecha no sea muy grande, no es un como tal barrido de liquidez. Porque esas engañifas pueden pasar, como os he dicho, en cualquier temporalidad. Vale, voy a seguir con el PDF. Los Fair Value Gap e Inverse Fair Value Gap. Esto sí que me ha quedado claro que se ha entendido, por lo menos los reconocéis perfectamente y sabéis cómo funciona. Lo voy a repetir una vez más por si acaso, porque cuanto más se repite algo, más se te queda en la cabeza. Un Fair Value Gap es una zona de liquidez creada por un patrón de 3 velas. En este caso el Fair Value Gap es el espacio vacío que no ha rellenado ni la primera ni la tercera vela de ese cúmulo de 3. Como se ve aquí en el gráfico, este vacío de aquí es el Fair Value Gap. El precio ha subido con tanta fuerza que aquí no ha habido nada que lo contradiga
por así decirlo, y el precio tenderá a rellenarlo y continuar. Aquí están los ejemplos claros. 1, 2, 3 velas, esté vacío sin rellenar, el precio termina cogiéndolo, y si lo coge y rebota, confirma el Fair Value Gap y sigue su curso. Aquí igual, viene, come y se va. El Inverse Fair Value Gap sigue siendo la misma formación de 3, solo que aquí, en vez de comérselo e irse, se lo come y continúa. Una vez la vela cierra por encima del Fair Value Gap, ya es un Inverse, ya no es un Fair Value Gap. Si este Fair Value Gap bajista no lo ha respetado, es porque el precio va a ser alcista. Esa es la teoría. Luego, como habéis visto en este ejemplo, hay que tener toda la película, todo el contexto junto, porque aquí hay mucha más información que nos indicaba de antes que había que esperar porque puede que no quisiera caer el precio. ¿Veis? Aquí, si hubiésemos puesto directamente la venta en el... aquí hay otro Fair Value Gap. Cuando aquí lo invalida, si hubiésemos puesto aquí una venta sin el contexto que había aquí detrás, nos habríamos comido los mocos. Con el contexto que he explicado antes y que ahora en un momento lo voy a volver a hacer, para que se os quede más, al final ha sido un buen profit. Porque la paciencia al final nos paga a nosotros los traders. El mercado no siempre es exacto en cuanto a respetar la teoría al 100%. Lo que sabemos del mercado sí, pero no cuándo hace caso a qué cosa. Entonces es juntar y converger en una cosa muy probable con todo lo que sabemos. En este caso, que no se lo he explicado a David al principio, hay 3 conceptos con los que cada sesión se mueve, que son un momento de acumulación, un momento de manipulación, donde engañan haciéndonos pensar que va a ir hacia un lado, vuelve a entrar a la acumulación para luego ya distribuir hacia donde quiere. En el ejemplo perfecto, aquí habría habido la acumulación, aquí la manipulación pensando que va a ser alcista y luego habría distribuido hacia abajo, ¿vale? Pero como aquí había más contexto, en este caso también aquí ha manipulado y luego ha distribuido hacia arriba. El ejemplo de una operativa mala con solo el Fair Value Gap habría sido: lo ha validado y empieza a caer, pongo aquí una venta, me como los mocos. Un ejemplo más detallado de análisis habría sido, vale, aquí respeta el Fair Value Gap, pero viene de acumular varios días, porque esto es un gráfico diario. Voy a esperarme a que salga de la zona y me confirme bien la dirección, porque aún pueden pasar muchas cosas con tanta liquidez que hay aquí. Efectivamente, barre, pero vuelve a entrar, aquí vuelve a barrer la liquidez y ya empieza a cambiar la dirección hacia arriba. Una vez pasa esta vela, ya nos ha super confirmado que lo que quiere es subir, porque este Fair Value Gap ya no existe, porque esta vela se lo ha comido. Entonces aquí podríamos haber puesto la compra y un take profit bastante probable. En ese caso sí que sería también un liquidity swap porque solo es la mecha, no es el cuerpo el que se ha quedado en el value gap, ¿no? ¿Esta de aquí? Sí. Sí, barre la liquidez. Intento de manipulación. Sí, barre la liquidez del Fair Value Gap y luego manipula cayendo otra vez. Esto sería un análisis más completo de todo el contexto previo para determinar con mayor probabilidad qué quiere hacer el precio. Que al final, como he dicho a lo largo del vídeo, es acompañar al precio. Él te dice, quiero subir, y tú buscas cómo subirte. No tú dices, creo que va a subir, voy a esperar con todo preparado para cuando yo crea que está subiendo, ejecutar. Que es cuando al final se da la vuelta y te comes los mocos muchas veces. Que hay otras que tendrás suerte, pero es lo que no hay que hacer caso, a esa suerte. Porque cuando no sigues los parámetros correctos y solo vas por suerte, a largo plazo vas a palmar y si quieres ser rentable te va a costar muchísimo más. Este es el escenario ganador bien analizado. Otro concepto es el sesgo diario. Es el análisis previo a la operativa que todos los traders hacen y que generalmente en la mayor parte de ellos están de acuerdo. Vale, pues cuando tú haces ese análisis determinas que el sesgo de todo el día, lo que crees que va a ser el día es o alcista o bajista. Y generalmente la mayor parte de los traders opinan igual. ¿Vale? Pero no hay que no hay que quedarte siempre con esa idea, porque en un momento a otro, por cosas que ni te imaginas, se puede dar la vuelta en cualquier momento. Siempre tienes que estar dispuesto a ver qué te dice el gráfico, aunque tú tengas tu idea y tu análisis, porque siempre puede cambiar. Y el concepto final es, recordarlo una vez más, es la estructura interna o externa. Un movimiento de 15 minutos
en 5 minutos te puede decir lo contrario. Pero el movimiento de mayor temporalidad tiene más fuerza siempre. El ejemplo que os he puesto aquí es este movimiento en 5 minutos, sube, baja, sube, cambia la estructura, sube, vuelve a cambiarla, te confirma, entonces aquí ejecutas una venta. Y dices, uy, ¿por qué ha ido mal? Ha ido bien primero, si he tenido suerte pongo el break-even, pero ¿por qué ha ido mal? Porque en una temporalidad mayor con más fuerza te das cuenta de que simplemente era un impulso, un retroceso clásico y otra continuación. Que en este caso, en el ejemplo que no es perfecto el mercado, y así lo veis, no ha llegado a seguir hacia arriba, pero el profit lo podríamos haber tenido. Un 1 a 2 bien bonito. Aquí ves que simplemente era un impulso y continuación. En el otro te crees que es un cambio en la estructura del mercado. Hay que analizar todo. Con paciencia, sin prisa, que a cualquier hora el mercado te puede dar una oportunidad. Y ya estaría. Aunque ahora ya sí que sí tenéis lo troncal. O sea, ahora en vuestro tiempo libre estudiaos lo que podáis de estos conceptos. Súper importantísimo buscarlo en el gráfico. O sea, que no os dé pereza buscarlo en el gráfico, porque cuanto más veces lo veáis en el gráfico, más fácil lo reconoceréis en directo, en la operativa real. Y poco más. Si queréis podemos dejarla por aquí. Primero, decidme todas las preguntas que tengáis. Yo tengo cero prisa. Así que preguntas de ahora que hemos hecho la segunda clase. Y el segundo repaso. Yo creo que ahora es mi caso ir mirando ejemplos como has comentado, que vamos practicando. Y si surge alguna duda, pues apuntarla de cara a la próxima. Ok. Iván y Cristina. Estoy totalmente de acuerdo con Iván. O sea, con David, perdón. ¿E Iván? Para complementar el ejemplo que estábamos viendo, bueno, ¿se me escucha? Que no se me ve iluminado el verde. Yo sí, yo te digo. Sí, se Vale. escucha. Para ver si era un inverse value gap o un fair value gap, ¿vale? Si puedes poner el gráfico otra vez. No puedo. Vale. Pues me marcho de clase. Vale. ¿Te busco uno? En el que estábamos. No lo voy a encontrar. Con esto, ¿sabes? A Cristina y a mí nos lo explicaste en Italia, pero creo que a David no, pues no, igual no se ha sabido captarlo. Yo estoy mal, ¿vale? Voy a buscar uno porque el mismo no sé si lo voy a encontrar, ¿eh? Está en las diapositivas también está. Ah, vale, era ese. Sí. En la página 25. Mira, ese es ese. Es el mismo. Para no caer en la primera y la segunda manipulación, bueno, para ver que era un inverse, un poco de anticipación al mercado, Sí. Vemos como los pullbacks no están bajando por debajo del límite anterior, que era el grande, el que está ¿Te refieres aquí? justo debajo de la palabra buena. Debajo de la palabra buena tenemos un retroceso, ¿vale? Y se nos marca el límite de esa temporalidad de 5 minutos, creo que era en este gráfico. Este es diario. Pero sí, no pasa nada. Vale, diario. Bueno. Vale. Entonces, como no está bajando por debajo de este límite, tenemos que ser más pacientes porque nos puede indicar que él quiere cambiar la tendencia y ser alcista. Correcto. Claro, eso sí que lo vimos en Italia, no lo hemos visto hoy. Y igual a David eso también le puede interesar a la hora de leer un gráfico. De que hay que fijarse si rompen límites o se mantienen dentro de... ¿Cómo se llaman los límites? Que no me acuerdo el nombre. ¿No? ¿Cómo? ¿Habéis hablado a la vez? Que hay una resistencia que sigue sin romperse. Entonces parece que hay un soporte. Correcto. Exacto. Totalmente. Y como se mantiene dentro del soporte hay que esperar porque está acumulando hasta que rompe. Correcto. Y como te puedes romper tanto para arriba como para abajo, ahora que no tenemos contexto y no hemos visto más, pues se espera, ser paciente y la paciencia es dinero. Totalmente. Que si un día que te apetece operar no hay una operación, no pasa nada. Porque si al día siguiente la hay, te compensa el primero que podrías haber perdido y con más, ¿entiendes? O sea, paciencia. Paciencia yo creo que sería tatuárnoslo aquí en la frente. Así que El sí. día 21. Sí.
Me parece bien. Me parece bien, un muy buen detalle de la despedida. Pero todos, todos. Sí, sería brutal. Ok, ¿qué más preguntas? Respecto a porcentaje de ganancias, Sí. ¿qué porcentaje habrías tenido, por poner un ejemplo, en el gráfico? ¿En este? Sí. O si no, ve al que está ahí, como que simulemos que se ha hecho un movimiento por saber qué porcentaje habría de ganancias en esa acción. Acorde al capital con el que operes. Es decir, por inventármelo, aquí siempre la regla de oro de todo buen trader es no más del 1%, ¿vale? O sea, tú Que tienes hay... 100 euros, pondrías 1 euro en la operación, ¿no? Correcto, Mm. correcto. Igualmente, para este negocio, todos los ejemplos que vamos a usar, me gustaría que fueran con 100.000, ¿vale? Vale, era por ser más fácil el porcentaje. Da igual, no te preocupes. Es porque Vale. también... Con 100.000 pondrías 1.000. Sí, me gustaría que, acorde a la psicología, también hablarais con esos términos de esas cantidades para ir acostumbrándoos luego a cuando veas que te pones en negativo 800, pero luego se te va en positivo 3.000, ¿vale? Vale. También, como operaréis, entiendo, con cuentas de fondeo también como yo, operaréis pues con suerte de 100.000 para arriba, porque también las hay de 50.000 o de 20.000. Eso ya lo hablaremos en otra clase concreta, con el tema de herramientas. Entonces, a lo que dices tú, si yo aquí arriesgo un 1%, aquí voy a ganar pues un 2 con algo, por el tamaño, porque el mismo riesgo que hay aquí, lo hay aquí en beneficio, con ese mismo tamaño. Pues si hay 2 con algo, pues ponte un 2,3, un 2,4 de Sí, pero rentabilidad. esa es la relación. Pero tú has puesto 1.000 y ganarías en este caso 3.000, por lo que sumarías 3.000 o... Correcto. No sé si me entiendo. Sí, sí me explico, no sé si me entiendes. Sí, mira, lo pongo en el gráfico más claro. Si yo, donde sea, si yo Sí, da igual aquí lo que sea. pongo una operación con estos parámetros, Sí, hayas metido 1.000 euros. aquí o meto 1.000, dólares o la sí, unidad que sea. aquí meto 1.000 para ganar un 2,8, con 0,8. Mm. Si hubiese estirado hasta aquí el take profit, habría ganado un 3%, ponte. Vale, o sea, ese 1.000 pasaría a ser un 3.000. Correcto. Y aquí un 3.700, Vale. aquí un 5.600, pero mucho más Que tiempo. como Mucho más veía los tiempo. puntos del 211 y del 212, digo, a ver si estoy entendiéndolo correctamente, el tema de las ganancias. Pues eso es. Eso es. Que luego Vale. lo del 1% es como el estándar. Pero yo conozco muchos traders que usan solo el 0,5. Riesgo variable. Es más, si tú en tu balance tienes en positivo un 1,5, pues el día que te apetezca dices, pues hoy la operativa solo voy a arriesgar el 0,5. Y así me aseguro un 1% que ya tengo ahí. ¿Entiendes? O sea, tú Sí. tienes que ser consciente de con cuánto y cuándo operar / arriesgar. No siempre tienes que ir al 1% si no quieres. Estándar adaptable. Pero entonces eso, si pones 1.000 y sube al que tienes ahí puesto del 432, esos 1.000 pasan a ser 4.320. Entonces has ganado, pues, 3.320. No, 4.000. O sea, bueno, claro, es verdad, se ha convertido en eso, sí. Cierto. Vale, vale. Correcto. Ahora ya sí que está claro. Más Gracias, dudas. caballero. Aprovechen que en verdad es pronto, ¿eh? O sea, son las 7:30. Quiero decir, Marco, dime. ¿puedes ocultar esta pantalla? O sea, ocultar la pantalla. Sí. Tú la puedes ver en otro monitor. Creas una simulación, o sea, cortas el gráfico donde tú quieras, para ver si nosotros somos capaces de detectar si hay fall value gaps, orden blocks y tal. Claro. A ver, si queréis, lo repasáis en casa, que relaje ya el ordenador y en la siguiente clase le damos caña ya a una práctica bien hecha Vale. de buscar en Genial. gráfico y demás. Ujú. ¿Os parece? Sí. Vale, perfecto. Vale, Nos quedamos tú pues y yo para ver el porqué de esta. vale, si sabes qué mirar, sí. Sí. Vale, pues Haz un chicos, H-top. Ah, bueno, esto es Windows. No sé si se llama Sí. H-top. chicos, voy a hacer la outro.
Espero que os haya gustado la clase de hoy, que hayáis entendido, que tengáis más claridad en esto del mercado, que os tengáis paciencia, ¿vale? Que esto no va a ser de un día para otro, que como he dicho al principio, vale la pena. Que cualquier cosa me lo digáis en comentarios y que nos vemos en la próxima. Así que hasta pronto.